la desconexión del ser te lleva a un punto de cansancio mental mayor porque todo pierde valor. Empiezan a perder valor las cosas y nada más empiezas a subsistir. Desde mi perspectiva, en un hogar de infancias no debería haber ni tabletas ni celulares al alcance, porque es una herramienta que yo traslado de un sitio a otro donde no necesariamente hay supervisión. El empezar a limitarnos en el estímulo que tengamos a través de redes, a través de pantallas de cualquier tipo, por lo menos empezar a limitar el escroleo, ¿no? Y que si voy a ver contenido, va a ser contenido de larga duración. Cuando el cansancio viene con propósito, como lo estamos platicando, pues es más satisfactorio y más llevadero que cuando es un cansancio como el que mencionamos actualmente, que es el burnout, ¿no? Como ya agoté todos mis recursos físicos, mentales, económicos y no veo un beneficio de esta situación. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Caey. Y el día de hoy esperamos que les haya ido súper bien durante toda su semana. Y gracias por conectarse aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar el libro La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Muy bien, pues muy contenta de estar aquí de vuelta una vez más. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo ha estado tu semana? La verdad he estado súper ajetreada porque ahorita en los inicios de año me toca ponerme a hacer la planeación mía completa de todo el año. Entonces cronometrar lo que hago todos los días y lo que hacen todos mis asesorados. Entonces tengo un montón de trabajo, pero contenta por el tema que vamos a tocar ahora. ¿A ti cómo te fue en la semana? Muy bien, de hecho me encantan estas fechas porque es una gran oportunidad para conectar con la familia. Creo que ese es un momento importante para mí y pues también evidentemente lo que tiene que ver con la planificación anual, lo que es muy relevante, pero lo que más me gusta es disfrutar a mis seres queridos en estas épocas. Pues sí, muy contenta de analizar este libro, este ensayo. Me gusta la manera en que vamos aterrizando cada uno de los episodios y creo que esta propuesta es muy interesante porque contrasta de alguna forma con o complementa lo que hemos estado platicando, ¿no? En episodios anteriores. Sí, pienso que como que este libro en específico ya empieza a ver al grosso social, ¿no? Nada más al individuo. Y es aprender, nos ayuda un poquito a aprender a distinguir lo que nos está pasando a todos desde un punto de vista global para poder discernir la manera individual, ¿no? En la que vivimos. Así es, pues este libro de La Sociedad del Cansancio se publica en el 2010, de hecho tiene más publicaciones recientes de otras editoriales en las que se han incorporado otros episodios o capítulos al libro. Su autor, Byung-Chul Han, surcoreano, pero criado en Alemania, entonces tiene un poco de ambas perspectivas de vida, ¿no? Su enfoque filosófico está orientado hacia una crítica al capitalismo y a la sociedad actual, ¿no? A la tecnología y demás cuestiones como modernas en las que él ve algunos aspectos que percibe como negativos o como que necesitan controlarse en la sociedad. ¿Cómo has visto tú el desenvolvimiento de esta obra? Me gusta cómo lleva el autor este libro porque te deja observar a la sociedad de una manera distinta, ¿no? Cómo el bombardeo de información ahora te cimienta el cansancio de la sociedad disciplinaria, ¿no? Que partimos de un punto de vista en donde la sociedad anteriormente, digamos, era más sometida y poco a poco el sometimiento se ha hecho autoimpuesto, ¿no? Claro. ¿Y cómo se da esto? Pues a través de las nuevas dinámicas y las nuevas perspectivas de vida que nos empiezan a programar, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación y la nueva forma de subsistir que te presiona y te lleva a un punto en donde tú tienes que fungir como tu autoverdugo, ¿no? Tu verdugo. A mí me gusta mucho la manera en que inicia el libro hablando de la metáfora o la historia de Prometeo y me parece muy interesante que algunos de los libros que hemos estado consultando y que compartimos utilizan bastante la mitología griega, ¿no? Para poder explicar y entender como esta narrativa de sus ideas. Y en la historia de Prometeo, en la mitología, se habla de un titán que desafía a Zeus y entrega a la humanidad
como el fuego, ¿no? Una llamarada, con la idea de promover en ellos pues el desarrollo y el crecimiento y el conocimiento. Entonces, Zeus pues evidentemente está muy molesto con este desacato y ocasiona que Prometeo esté como emprisionado y que todos los días un águila se alimente de uno de sus órganos y que este órgano se regenere durante la noche. Entonces es como una tortura permanente, ¿no? Por los siglos de los siglos. Hasta que es rescatado eventualmente por Hércules, ¿no? Pero esa es otra historia. El punto aquí es que el autor utiliza esta idea de la mitología para hablar precisamente lo que tú mencionas, de cómo el ser humano está atrapado en un círculo donde piensa que existe determinada libertad a partir de la sociedad en la que habita, pero en realidad simplemente se regenera día con día, ¿no? Y va viviendo día con día, pero vive imprisionado, aunque no lo perciba. Sí, y es precisamente, hace mucho énfasis en el tema de la subestimulación. Ajá. Y es algo que hemos tocado en diferentes capítulos, y se meten a revisarlos, se van a dar cuenta que todos los autores de alguna manera nos explican cómo la sobreestimulación nos lleva a un punto de agotamiento. Ajá. De agotamiento, sí. Porque, digamos, a nivel biológico existe una estimulación extrema, ¿no? En donde empiezas a secretar diferentes tipos de sustancias que te llevan a, en algún momento, tener bajones grandes de energía, y eso te lleva a volver a necesitarlo para volver a tener un nivel promedio de energía óptimo, ¿no? Donde tú puedas seguir funcionando. Entonces eso se da con el cortisol, con la dopamina, con otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, desde el punto biológico, desde el punto social, las personas empiezan a desconectar del ser, ¿no? Y es algo que yo pienso se puede rescatar bien de este libro. La desconexión del ser te lleva a un punto de cansancio mental mayor, porque todo pierde valor. Empiezan a perder valor las cosas y nada más empiezas a subsistir de una manera en la que tú crees que tienes libertad, pero la realidad es que no. Te están programando para que tú puedas funcionar de cierta manera y seas autoexigente o funcional en el sistema que se te incorporó. Sí, me gusta esta parte que rescatas, donde ahora, desde la perspectiva del autor, y yo creo que coincidimos en esta parte, es que los padecimientos ya no son exógenos, ¿no? O sea, ya hablábamos del siglo pasado en el que los conflictos a nivel de salud tenían que ver con lo externo, con virus, parásitos y demás, y que de alguna forma lo vimos también, ¿no? Con la situación de la pandemia, pero más bien habla de que ahora el principal problema es interno, ¿no? Y detona en cuestiones de salud mental. Habla acerca de que ese es nuestro principal padecimiento actual, y lo contrastas con las cifras que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, 3.6 millones de personas en México que padecen depresión, o que cerca del 5% de las infancias padece algún tipo de trastorno como el TDAH. Y estas cifras, si bien las aterrizamos solamente en nuestro país, pues a nivel mundial son exorbitantes, ¿no? Son demasiado. Entonces, es importante considerar, como tú bien mencionas, esta relación que hay entre lo interno y el procesamiento que yo tengo de mi propia identidad, y cómo se ve gestado perjudicada a través de la cuestión social. Sí, y también tomar en cuenta que estos números los estadísticos que nos lanzan, los que podemos encontrar, son de personas que se han ido a atender. Claro. O sea, hay muchísimas personas, inclusive si ustedes revisan en su círculo social, van a darse cuenta que hay personas que necesitan atención médica de alguna manera, psiquiátrica o por lo menos psicológica, y no la han tomado porque todavía no es parte de la cultura, por lo menos en México, ¿no? Y en muchos otros países, o sea, no somos los únicos a los que nos pasa así, pero yo pienso que es parte de una sociedad en evolución. ¿Por qué? Porque empezamos de un punto de supervivencia, y cuando estamos en un punto de supervivencia, digamos que no hay tiempo para esas cosas. Para preocuparte Así de es. situaciones. Pero conforme vamos generando comodidad y vamos cambiando la forma en la que nos conflictuamos y en la forma en la que vivimos los unos con los otros, nuestros problemas comienzan también a subir el grado de complejidad. Sí, y es natural que sea así. Lo que no es natural es que no tengamos la capacidad de observar lo que está pasando en el entorno. ¿Sí? Y eso porque se da precisamente por lo que comenta el autor, por el tema del lo excesivo que es sobre la estimulación que tenemos nosotros como sociedad. Ya, me gusta mucho esta reflexión acerca de que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos
más amenos y tiempos amenos crean hombres débiles. Sí. ¿No? Entonces, es rescatar también esta parte de entender la complejidad de la vida que hemos hablado en episodios anteriores, pero sobre ello, pues de estar en constante crecimiento, ¿no? Y en constante desarrollo también. Entonces, el autor nos habla en el libro de algo que él denomina como exceso de positividad. El exceso de positividad lo habla como el exceso de información, que también puede ser un problema, porque las personas dejan de identificar qué sí es cierto y qué no es cierto. Cuando hay un exceso de información, existe un exceso de estimulación al respecto. Entonces, las personas necesitan tener discernimiento o pensamiento crítico para poder distinguir dónde está la verdad y dónde no, porque verdad sí existe, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho empatar esta información con alguien que ya he mencionado en capítulos anteriores, el doctor Mate, que se dedica específicamente a estudiar todos los temas de traumatismo y cómo la enfermedad de la sociedad muchas veces no te deja distinguir cuando tú estás enfermo también, ¿no? Mentalmente o nada más te merma la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y es precisamente esto, ¿no? El exceso de información. Y es parte de, digamos que de alguna táctica de control, ¿no? Si nos fuéramos acá por un lado más conspiranoico, ¿no? En donde nosotros empezamos a revisar, bueno, ¿para qué tanta información, no? Entonces, ahora, por ejemplo, el gobierno, las personas que están a cargo de la sociedad, pues no son los únicos que están siendo exponentes de la información, pero sí se genera todo un cúmulo de información de otras fuentes, ¿no? Y ahora todos somos parte de la información mundial. Claro. Entonces imagínense esto, si estamos hablando de que en México existen muchos millones de personas con problemas diagnosticados y con problemas no diagnosticados, ¿cuántas de esas personas están tomando cargos públicos? ¿Cuántas de esas personas están tomando cargos de educación? ¿Cuántas de esas personas están tomando un micrófono para hablar en público, ¿no? Entonces, en donde empiezan a dar sus ideas, pero en realidad no existe un proceso de discernimiento interno en donde tengan la capacidad de observarse en un espejo y tomar cierto grado de conciencia sobre la mente de los demás. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué quiere decir? No todos los que hablan están en una situación mental sana, ni tampoco todos están en un proceso mental no sano, ¿no? Entonces, empezamos a tener que distinguir la sociedad desde una perspectiva individual, y para esto necesita existir un pensamiento crítico. Y para que exista un pensamiento crítico, las personas tienen que tener la capacidad de aburrirse. Y la capacidad de estar minutos o horas sin estímulos. Y eso es lo que nos están quitando, ¿no? Por la forma de la globalización actual. Entonces, de esto es de lo que nos habla el autor. Dicen, bueno, sí, nos están dando mucha información, pero nos están quitando el pensamiento crítico que nos permite discernir toda esa información. Claro, aquí yo quiero puntualizar algunos aspectos que tú mencionas. Uno de ellos es la importancia de diseñar filtros de acceso a esos cargos. Yo lo veo desde la perspectiva de la educación. Qué importante que se dé atención y seguimiento a la salud mental docente. Y pues también que haya un filtro al respecto, ¿no? Porque en ocasiones, si bien es un derecho de todos poder participar, cuando estás involucrando infancia, sí necesita mucha rigurosidad sobre qué perfiles están conviviendo con dichas infancias, ¿no? Porque tienes muchas personas a tu cargo, entonces necesitas tener la capacidad mental para poder subsanar esas necesidades en primera instancia. En segundo, hablas acerca de la tecnología, ¿no? Y yo quiero resaltar aquí una cuestión que he estado escuchando en últimas semanas acerca del uso de la inteligencia artificial y lo perjudicial que esto es para nuestro desarrollo neurológico. Si bien herramientas de esta índole son útiles y evidentemente dependerá de la manera en que tú las administras, su uso reiterado, a pesar de que es poco el tiempo que se le ha dado de investigación, ya denota que se ha perjudicado nuestra cuestión neurológica. Entonces, es lo que yo platicaba con mis estudiantes cuando hacían investigaciones, ¿no? No está de más que utilices Wikipedia, digo, si te ayuda a entender el contexto general de lo que estás investigando. Pero más allá de simplemente extraer la información, procésala, es decir, elabora conjeturas, analízala. Y eso es algo que yo puedo percibir que ahora
dependemos de la inteligencia artificial, ¿no? Ya no me doy ese proceso de investigar, de discernir la información, simplemente hago una pregunta y que me lance la conclusión necesaria, aunque no sea atinada, ¿no? Ya me ha pasado que hago una pregunta a la inteligencia artificial y la respuesta está sesgada, Sí, porque obtiene información de muchas fuentes, ¿no? sí, y eso es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La inteligencia artificial, por la forma en la que está estructurada, es, digamos, que tiene la capacidad de hacer una búsqueda muy rápida de información que se esté solicitando, ¿no? Pero la información proporcionada está por las personas. Entonces, al final del día, con un exceso de información, la inteligencia artificial no discierne qué sí es y qué no es, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros y nuestra mente, ¿no? El exceso de información, si no tenemos un pensamiento crítico, no nos permite tener la capacidad de discernimiento en la información que se nos presenta o a la que tenemos acceso, ¿no? Claro. Que puede ser también nociva para nuestra forma de pensar o en la forma en la que nos vamos a conducir más adelante. Entonces aquí sería importante puntualizar lo siguiente. Todos estos excesos, lejos de ser, digamos, ahorita herramientas para poder progresar, se están volviendo herramientas que nos generan un grado de falta de productividad en nosotros por la mala forma en la que lo administramos, como bien lo comentas. Entonces, una forma interesante o más asequible de poder hacer uso de estas herramientas es primero hacer toda la labor interna en poder generar ese pensamiento crítico. Hace unos meses estaba hablando con alguien, le decía, la inteligencia artificial no es que sea mala, es que si tú no tienes la capacidad de discernir la información que te está dando, no hay manera, o sea, no vas a poder ni siquiera identificar si te está inventando. Claro, yo me pongo a pensar en la corriente del ludismo, ¿no? Cuando se da la revolución industrial y las máquinas comienzan a tomar espacio en el sector maquilador y demás, y las personas comienzan a manifestarse, ¿no? Porque empiezan a perder sus empleos. Y es ahora una evolución donde ciertos cargos o perfiles laborales necesitan transformarse para poder adecuarse a las necesidades actuales laborales, y sucede lo mismo actualmente. Ahora, por ejemplo, las empresas, más allá que buscar su conocimiento, también están prestando gran atención a los soft skills, ¿no? Los soft skills son estas habilidades que tienes para interactuar con los demás, la capacidad que tienes de resolver un conflicto, la capacidad que tienes para llegar a acuerdos o para negociar. Entonces, evidentemente, los estratos menos capacitados de la población van a sufrir esas consecuencias. Entonces, aquí lo interesante es empezar a transformar nuestra manera de entender la inteligencia artificial y utilizarla para un beneficio. Evidentemente, es una labor fundamental y una labor estratosférica el tema del pensamiento crítico. Nosotros como docentes es uno de los rasgos que permanentemente estamos hablando, aunque cambien los modelos educativos. El pensamiento crítico es muy complejo. Entonces, parte desde poder conceptualizar hasta poder crear, que es de los conceptos más complejos que existen. Entonces, es una situación que se puede fomentar a través de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a través del diálogo. Por eso nosotras buscamos siempre estos espacios donde podamos interactuar, a través de la lectura, a través de poner en crítica nuestro propio razonamiento. Entonces, es prestar atención a lo que estamos consumiendo y hacerlo de una manera consciente. Sí, fíjate que precisamente de este tema Peterson lanzó una academia, ¿no? No sé, los que sepan y se hayan metido a revisar quién es Jordan Peterson, él lanzó una academia muy económica, pero les ayuda específicamente a las personas en este tema, el pensamiento crítico. Entonces, él, dentro de las críticas que hacía a la sociedad y a la forma en la que la educación de grado superior está creada, era precisamente eso. Dice, se pierde en el alumno la capacidad de discernimiento y es esencial que una persona pueda escribir sus ideas. O sea, no hay manera. Si tú no tienes la capacidad de escribir tu idea para poderla conceptualizar, para poderla compartir con alguien más, no hay manera, y no tienes capacidad de discernimiento ni pensamiento crítico. Entonces yo les dejo esto como tarea. Ustedes agárrense un tema de lo que sea, puede ser hasta de su familia o de sus propios gustos, de lo que quieran, y traten de escribir quiénes son, traten de escribir algo que les gusta, traten de describir
algún hobby que tengan. Ujú. Y sobre eso empiecen a darse cuenta qué tanta capacidad tengo yo para discernir la información, para expresarla por lo menos con un glosario no tan mínimo. Sí, que es lo que hablábamos en episodios anteriores. La capacidad de distinguir diferentes ideas a través de conceptos claros, ¿no? Que son las palabras. Y cuando ustedes lo hagan, y si no han tenido procesos de discernimiento, procesos críticos o procesos académicos, se van a dar cuenta que van a tener carencias, ¿no? Y si tienen carencias a la hora de escribir, créanme que van a tener carencias a la hora de pensar. Y si tienen carencias a la hora de pensar, van a tener carencias a la hora de hablar. Ujú. Y si tienen carencias a la hora de hablar, van a tener carencias a la hora de comunicarse con sus seres queridos, con las personas con las que laboran. Entonces es bien importante diagnosticarnos. Y a lo mejor no de manera... O sea, no todos son psicólogos, no todos son psiquiatras, Claro. ¿no? Pero nada más darnos cuenta con un proceso tan simple como escribir algo que me gusta, qué tan bien estoy de aquí arriba, ¿no? De la cabecita, y dónde tengo que empezar a trabajar y decir, ay, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no tengo la capacidad de crítica, ¿no? Y la capacidad de crítica, o sea, cualquiera puede decir, ay, no, cualquiera puede criticar, no. Cualquiera puede expresar una idea nociva, cualquiera puede ver un error en los demás, pero no cualquiera tiene la capacidad de discernir y hacer una crítica conceptual real. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque estamos llenos de personas que hablan sin tener la capacidad de crítica y nos empiezan a bombardear de ideas que son nocivas para nosotros, pero las adoptamos porque embonan o nos ayudan a justificar nuestro comportamiento o como nos ha ido en la vida, ¿no? Ujú. Entonces, esto es una parte bien importante aquí de las cosas que a lo mejor el autor no lo menciona de manera conceptual directamente, Textual. pero a lo largo del libro lo vas entendiendo y lo vas discerniendo de esa manera. Claro, a mí me hace pensar esta situación que mencionas, un caso que hablaba yo hace poco con una amiga, ¿no? Que tiene un hijo de 10 años y me decía, tuve un momento de conflicto con el uso de la tecnología, entonces empezamos a modular y a corregir esa situación en mi casa, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue que mi hijo tiene la obligación de leer tanto tiempo en casa y hacer una síntesis de ello. Y si no lo concreta en ese día, entonces se le duplica el trabajo al día siguiente. Y me encantó esta dinámica porque es también desde estas etapas de la vida ir promoviendo el pensamiento crítico. Cuando nosotros en la educación hemos transformado la manera en que entendemos la enseñanza y no tanto como facilitadores, como que proporciono la información, sino que gesto un espacio donde se discuten ideas, donde se solucionan conflictos, donde hacemos análisis de caso. Entonces estamos transformando esta perspectiva y de alguna forma los estamos orientando hacia el pensamiento crítico. Decía yo hace un momento que el pensamiento crítico es de las situaciones más complejas de poder aterrizar, ¿no? Entonces, si tú tienes a tu alcance, evidentemente tú mencionas acerca de la labor que tenemos nosotros para con nosotros mismos cuando somos adultos, pero si tú tienes a tu alcance la manera de poder apoyar, guiar o orientar a una infancia, hazlo. Hazlo, date la oportunidad desde tu trinchera de que las futuras generaciones desarrollen el pensamiento crítico, porque si bien nosotros hemos ido adentrando en el tema de la tecnología, para ellos es una realidad indiscutible y es una normalidad. Entonces necesitamos que las futuras generaciones desarrollen este pensamiento crítico para que tengan la capacidad de discernimiento y de tomar decisiones acertadas en un mundo globalizado. Claro, fíjate que a mí se me hace bien importante precisamente el área de las personas que ahorita ya se están educando con La tecnología, porque no existe ninguna, digamos, limitante hasta ahorita porque no tenemos las consecuencias de lo que está pasando en este momento. Cuando ellos lleguen a una etapa adulta en donde tengan que sostener una labor, en donde tengan que ser funcionales en la sociedad, se les va a complicar horrible porque se destruyen el sistema de recompensas, porque no tienen pensamiento crítico, porque no tienen autonomía en su identidad, ¿no? Entonces las personas, para empezar, ¿no? Si tienes el sistema de recompensas destruido, no tienes la capacidad de sostener tu enfoque durante mucho tiempo prolongado, ¿no? Entonces las personas pues van a empezar a vivir todos procesos de depresión con cualquier cosa que les suceda y no van a poder sostener labores, ¿no? Entonces eso ahorita no lo estamos viendo porque digamos nosotros que somos los millennials, nosotros somos millennials,
en nuestra infancia, o por lo menos a mí me tocó tener que ir a la biblioteca, yo estaba leyendo, me encantaba leer el diccionario cuando era niña, ¿no? Hacer tu guía, todo eso, el proceso crítico, por lo menos tener la capacidad de discernimiento, la creé cuando yo era una niña, la creé en mi etapa adulta, y todavía en la universidad me tocó eso. O sea, yo no tenía el acceso a la computadora todos los días y tenía que ir a la universidad porque te forzaban a ir a la biblioteca, ¿no? Entonces, eso, lejos de ser demandante o algo nocivo para nosotros, nos ayudó a generar eso. Entonces, cuando utilizamos la inteligencia artificial, es para revisar errores, para cuestionar cosas, ¿no? Entonces lo utilizas de una forma más crítica y ya es una herramienta. No es lo que te modula todo tu pensamiento, sino lo utilizas como parte de tu vida, pero para que te ayude a modificar, para generar una tabla con información que tú ya tienes. Entonces tú puedes discernir qué es lo que está pasando. Pero si tú de la nada llegas y no me estás preguntando qué está, no tienes, o sea, esa información no se queda en tu cabeza y no vas a poder ni siquiera procesarla, porque no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, en este punto, a mí se me hace bien importante que las autoridades de alguna manera se hagan cargo de lo que está pasando. Por ejemplo, en China me fue muy curioso, ¿no? Porque es muy criticado China por la forma en la que se maneja, pero de alguna manera controlan el tema mental de los ciudadanos porque saben que les va a costar dinero más adelante. O sea, a lo mejor no es por un tema de bondad, ¿no? Pero saben que eso... Es un tema de previsión. Así es, saben que ok, sabes que los vamos a limitar y sacaron una nueva normativa, ¿no? En donde decían, las personas que no tengan algún título de psicología, de medicina, de nutrición, de edad, no tienen derecho a hablar de esto en redes sociales y van a ser multados, ¿no? Entonces, para mí eso es algo súper importante porque por lo menos ya tú estás mediando la situación de toda la información que estás mandando pues al público, ¿no? Y a tu gente. Te está diciendo, a ver, si tú sí puedes haber practicado un montón, pero si no tienes ningún sustento teórico, académico de alguna cosa que pueda sustentar lo que tú estás hablando, no hay manera de que tú puedas hablar de esto en público. Esto fue una cosa que a mí se me hizo, wow, qué bueno, felicidades, ¿no? Y otra de las cosas es que, como tema de protección a su sociedad, prohibieron el uso de la plataforma OnlyFans, ¿no? ¿Por qué? Porque le llamaron la epidemia del occidente, ¿no? Como lo que le echa a perder el cerebro a las personas de occidente no lo permitimos aquí. Entonces lo prohibieron para que las personas pues, no estén consumiendo contenido que les afecta en su cerebro en un grado exacerbado, ¿no? Entonces, el que empiecen a tomar estas cosas, para empezar, si ya lo hicieron en China, sabemos que en algún momento va a empezar a pasar aquí también, no porque ellos estén demasiado más avanzados que nosotros, sino porque tienen, digamos, un grado de control mayor al que tienen aquí en la sociedad de Occidente. Entonces, si bien ahorita no lo vemos, conforme vayamos nosotros incrementando o progresando en estos temas, vamos a empezar a ver limitantes en eso. Y sabes que hasta esta edad van a poder empezar a utilizar celular, sabes que hasta esta edad van a poder empezar a utilizar eso, porque en algún momento vamos a tener que retraernos de lo que está pasando socialmente, porque vamos a empezar a joder a las siguientes generaciones. Sí, aquí el tema es, evidentemente, si nosotros estamos a años luz de esa regulación a nivel político, sociopolítico, entonces nos corresponde a nosotros hacer la regulación correspondiente, ¿no? Empezar en nuestros hogares, empezar por nuestro propio alcance y acercamiento a la tecnología. Hablabas de utilizarla más bien como una herramienta, ¿no? Hace muchos años sucedió con el uso de la calculadora, es decir, que se satanizaba su uso y más bien era como hacer todos los cálculos manuales, ¿no? En mi experiencia educativa, la calculadora no es una herramienta que satanizamos siempre y cuando sepamos de dónde viene el procedimiento, ¿no? Y más bien, aunque el enfoque no es tanto el resultado, sino qué proceso hiciste para llegar a determinado resultado, pues sí se utiliza, ¿no? Es una herramienta utilizada siempre y cuando comprendamos de dónde viene el razonamiento de la problemática. Aquí lo que me parece interesante que tú mencionas que no podemos dejar de lado es cómo ha cambiado la perspectiva social acerca del trabajo, ¿no? El autor habla acerca de una transformación de una sociedad del deber a una sociedad más como positiva. Y digo positiva porque en realidad estamos viendo
las consecuencias negativas de esa ideología, ¿no? Donde partimos de una perspectiva donde yo tengo que trabajar y yo tengo que hacer todo y yo tengo que poder. Y esta idea falsa que a veces gestionamos donde nuestras capacidades son ilimitadas y nos estamos comparando como máquinas, ¿no? Pero la realidad es que bien tú mencionabas que la tecnología no tiene esas variables humanas que nosotros sí tenemos. Entonces, a mi parecer, si bien la tecnología ha avanzado, nunca va a suplir la humanidad. Porque los seres humanos tenemos capacidades que esos algoritmos no permiten. Entonces, simplemente es ir evolucionando de manera que podamos seguirlas utilizando y que no sea una dependencia, ¿no? Entonces, para este escritor, la sociedad se ha ido transformando de manera donde somos dependientes de nuestra propia labor y, como bien mencionábamos anteriormente, autoverdugos, ¿no? O sea, nosotros mismos nos estamos infringiendo el daño al punto en que somos seres humanos incapaces de interactuar, como lo que hablábamos de las situaciones de salud mental, y yo lo percibo con niños que han ido creciendo y que ahora entran al mundo laboral y no tienen la capacidad de dialogar, no tienen la capacidad de interactuar, no tienen la capacidad de confrontar la frustración. Son habilidades básicas que necesitamos en el mundo social, ¿no? Entonces, prestar atención a esas cuestiones es fundamental para que podamos desarrollarnos de manera óptima. Sí, y todo eso nos lleva a un déficit enorme en la capacidad de contemplación. Ajá. Y la capacidad de contemplación es la que te da el silencio. Sí. Sí, entonces nosotros sí, todo el tiempo estamos estimulándonos y por ahí debe de empezar el corte. El empezar a limitarnos en el estímulo que tengamos a través de redes, a través de pantallas de cualquier tipo, por lo menos empezar a limitar el escroleo, ¿no? Y que si voy a ver contenido, va a ser contenido de larga duración. ¿Por qué? Porque es el que mantiene por lo menos el enfoque, ¿no? Uh-huh. Y me ayuda a aprender. Cuando estamos todo el tiempo consumiendo contenido de minutos, es lo que hace que tu sistema de recompensa se destruya, ¿no? Entonces, digamos, ay, ¿sabes qué? No puedo dejar el teléfono al 100%, pero puedo empezar a ver programas. Puedo empezar a ver capítulos de cosas, ¿no? Para empezar a modular la forma en la que yo consumo información y hacer este proceso de diagnóstico previo, ¿no? ¿Lo que estoy viendo me abona o me quita? Esa sería otra pregunta importante que deberíamos de hacernos todos los días cuando vamos a consumir algo. Porque en episodios anteriores estuvimos viendo esto como en el tema social, ¿no? Esta persona me quita, me abona, me ayuda a progresar o me está ayudando a incentivar mis patrones que yo ya tenía que no me sirven, ¿no? Pero es exactamente lo mismo a nivel global. Claro. En donde estoy, lo que estoy observando, de lo que me estoy alimentando, pero acuérdense que el alimento del cerebro no es nada más el agua, los minerales, es lo que consumo. Eso de lo que lo estás nutriendo es la forma en la que él va a generar sus patrones neuronales para poder darte feedback a ti y te va a hacer funcionar en la vida. Entonces imagínate que tú el consumo que tienes de información es de personas que solamente están criticando. Uh-huh. Y que están criticando a través de una percepción muy minúscula de la vida. Son personas que no tienen ningún grado académico en nada. Y no porque yo esté diciendo que lo académico es lo mejor, sino que lo teórico siempre te da un cimiento muy válido a la forma en la que tú percibes lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque te da una perspectiva por encima de la emoción. Y yo pienso que eso es lo que nos da el pensamiento crítico, cuando el aprender a distinguir por encima de la emoción a través de datos duros, a través de realidad, ¿no? De el grosso de la sociedad es así. Entonces sobre esto yo me baso, ¿no? Y empiezo a generar donde lo que yo considero bueno está aquí, lo que yo considero malo está aquí, lo que yo considero gris está aquí, ¿no? Y sobre esto comenzar a discernir toda la información que nos llegue a decir, ay, esto es basura. A mí lo que me gusta recalcar de esta perspectiva social es lo que Hannah Arendt marcaba como el Homo laborans, ¿no? Nosotros siempre crecimos escuchando acerca del Homo sapiens o el hombre pensante, pero esta propuesta filosófica que es una autora, escritora que a mí me encanta y que más adelante tal vez la abordemos, habla acerca del hombre trabajador, ¿no? Más allá de que el hombre que piensa es el hombre que trabaja. Y esa es una nueva manera de esclavitud.
la realidad, ¿no? Nos pensamos ajenos al sistema, pero estamos casados con un horario, estamos casados con una rutina y evidentemente aquí no satanizamos la cuestión de las rutinas y vemos la importancia y la relevancia que eso tiene en la cuestión de la disciplina, en la cuestión de la formación del carácter y demás situaciones, pero cuando no hay propósito en dicha rutina, entonces estamos hablando de una forma moderna de esclavitud. Y es una manera muy interesante de ver, ¿no? Yo encuentro bastante conflicto en esa situación donde yo me obligo a un trabajo que no me hace sentir pleno, que no me da disfrute, que no veo la manera en que sea de beneficio para la sociedad y después hago mil cosas para huir de ese trabajo, ¿no? Alcoholizarme o pasarme 4 o 5 horas en el gimnasio para distraerme o meterme a ver un montón de series y películas, cualquier cosa con tal de aminorar el sufrimiento que yo tengo de una estructura laboral donde yo mismo me estoy infringiendo esta situación. Veía una interacción de mucha crítica entre el rol femenino en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta situación donde las mujeres que tienen la perspectiva del hogar son muy criticadas, ¿no? Donde si tu enfoque es ser ama de casa y dedicarte a tus hijos como, uy, ¿por qué tienes ganas de involucrarte en esos aspectos de esclavitud? Y desde su perspectiva es porque voy a salir a un trabajo que no me retribuye, que es sumamente opresivo para mí y para mi dinámica. Entonces son dos perspectivas muy distintas del rol de la mujer, por ejemplo, hablando en el campo laboral. Pero lo podemos ver en cualquier ámbito, ¿no? En la cuestión de que estamos esclavizados. Y entonces aquí esta idea de la productividad se vuelve un enemigo, porque muchas veces hablamos de que sí, tenemos que ser productivos y tenemos que generar y tenemos que... Y no digo que esté mal esa perspectiva siempre y cuando vaya acompañada de lo que la propuesta del autor es, que es la contemplación que tú mencionas. Yo creo que la habilidad de contemplar la vida, como mencionábamos en el libro de 12 reglas para vivir, que es acariciar el gato y disfrutar las bondades y las cosas bellas que tiene la vida, es también la posibilidad de romper ese paradigma que vivimos donde ya no somos homo laborens, ¿no? Sino que somos homo sapiens, hombres pensantes y más allá que pensantes, hombres en plenitud. Pues donde hay una cuestión álmica también y donde hay una cuestión espiritual que no podemos quitar de la ecuación y que necesita también nutrirse, ¿no? O sea, necesitamos alimento físico, pero necesitamos alimento espiritual, necesitamos alimento emocional. Entonces, es poder concebirnos como seres integrales en los que también nos damos esos espacios de admiración, de reflexión, de descanso. Y para Byung-Chul Han es también la cuestión del ocio, ¿no? Y del multitasking. Este rol del multitasking a mí me parece muy interesante porque es algo que yo he vivido, ¿no? De como esa situación de voy a tomarme un café, pero también saco la computadora, pero también estoy escuchando la televisión que tienen prendida, también estoy escuchando la conversación que está allá. Entonces, esta necesidad es muy primitiva. Porque los seres humanos hace mucho tiempo necesitábamos de ello para sobrevivir, ¿no? Porque había grandes criaturas que nos atacaban y demás cuestiones, pero la realidad es que en este momento no es tan funcional ese asunto. Entonces, yo cuando recurro a esas prácticas me recuerdo que pues ya no soy tan primitiva, o sea, he evolucionado mentalmente, entonces puedo enfocarme en una sola cosa a la vez. Si me voy a tomar un café, voy a disfrutar el aroma del café, voy a disfrutar la textura del café, voy a disfrutar el color del café. Entonces, esa perspectiva sí te ayuda a enfocarte en algo sencillo y no estar maquinando más allá y promoviendo estas situaciones de salud mental que platicábamos anteriormente. Sí, donde solitos nos generamos problemas, ¿no? De estar la incapacidad de poder sostener la atención en un solo tema. Claro. Y puede ser un tema de conversación, una cosa que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Nos hace llegar a esa sobreestimulación, en donde digamos que tenemos que entender esto. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. No toda actividad es libertad. Muchas veces es una forma más proactiva de esclavitud. Exacto. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto para poder discernir o enfocarnos en qué sí nos vamos a esclavizar, que es algo que yo hablaba hace poquito con un asesorado,
que me decían, no, es que en ese trabajo, no, es que aquel, porque está tratando de mejorar su área laboral, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, como está la sociedad y la situación actual, siempre te vas a esclavizar tú de En alguna algo, manera. exacto. Siempre vas a tener presión extra en algo, pero tú tienes la capacidad de distinguir en dónde y a costo de qué. Porque todos estamos sacrificando dinero por algo. Perdón, todos estamos sacrificando tiempo por algo. Y puede ser por dinero, puede ser por atención, puede ser por lo que sea. Entonces, esta capacidad de raciocinio en función a qué te vas a dedicar en tu vida, si es a tu familia, súper bien. Estás creando seres humanos y yo pienso que es una de las labores más preciosas y preciadas del globo, de la sociedad como tal, ¿no? Sí, del núcleo familiar, porque es lo que te lleva a tener seres humanos o generaciones con mejor disponibilidad y mayores capacidades cuando tienes un núcleo familiar funcional. Exacto. Y eso implica obviamente la labor de la persona que se quede ahí, el tutor, ¿no? Que sería la mamá o el papá o un tutor externo, ¿no? Que yo pienso que eso debería ser reincorporado a la sociedad de alguna manera y que cuando decidamos tener hijos sepamos quiénes van a estar a cargo de ellos y que si bien probablemente uno pueda tener aspiraciones de trabajo, siempre estén acorde con cómo vas a llevar tu familia para nunca dejarlo de lado, ¿no? Pero si tú decides fungir en el área laboral de alguna manera, tiene que tener un propósito mayor en tu vida y en tu forma de ver las cosas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Te vuelves eso, un esclavo y solo eso. No te vuelves esclavo de tu propósito, porque siempre lo vas a hacer, siempre vas a estar, porque funcionalmente el capitalismo nos lleva a eso, que tienes que estar funcionando porque si no te quedas rezagado y te quedas atrás. Y a menos de que estés en una posición económica muy privilegiada, tienes la capacidad de hacer eso, pero mientras tanto tu tiempo vale y tienes que hacer algo con él, ¿sí? Entonces, si no estás en una posición muy privilegiada económicamente o socialmente, tienes que tomar en cuenta a qué te vas a esclavizar. Y cuando tú, así sea que trabajes a alguien, lo que hagas te tiene que gustar, porque tienes que ver un propósito en eso, ¿no? Y eso les recomendaría que retomaran los episodios anteriores, el 6 y el 7, donde hablamos del libro de Brian Tracy y también el libro de El hombre en busca de sentido, porque les va a servir bastante para ustedes empezar a discernir, ok, estoy en mi trabajo, pero ¿cómo puedo enfocarme para que mi trabajo sea funcional aunque no me guste? Porque se puede, señores. Claro. Nada más que tenemos que saber qué es lo que mentalmente, emocionalmente y espiritualmente estamos buscando. Así es esta cambiar la perspectiva de huir de lo que estoy haciendo a que lo que hago tenga propósito, ¿no? A mí me gusta esta perspectiva de la esclavitud del propósito. Sí. Yo creo que esa forma de ver la vida es sumamente funcional y nos permite salir adelante en momentos avantes como le sucedió a Víctor Frank en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los campos de concentración. Es importante aquí también considerar que estamos pues perdiendo la capacidad de no hacer nada y eso a mí me resalta bastante en contraste con una sociedad que dice que siempre tienes que estar haciendo algo, ¿no? Y aquí es considerar que no siempre que hay que actuar, a veces simplemente hay que contemplar y eso no está mal, pero romper esta idea porque es un paradigma, ¿no? Esa es una idea generalizada que tenemos como sociedad donde es que tú siempre necesitas estar haciendo algo y no te estoy diciendo que te tires al ocio, simplemente que seas consciente de lo que estás haciendo y que eso tenga el mayor beneficio posible para ti y para la sociedad en la que te desarrollas. Aquí es importante también comprender la concepción del cansancio que propone el autor, ¿no? Hay dos formas de cansancio. El cansancio que viene de hacer una labor que disfrutas y que pues evidentemente aquello a lo que dedicas tiempo también implica que te vas a cansar, ¿no? Que hay un desgaste mental, físico y demás. Pero cuando el cansancio viene con propósito, como lo estamos platicando, pues es más satisfactorio y más llevadero que cuando es un cansancio como el que mencionamos actualmente, que es el burnout, ¿no? Como ya agoté todos mis recursos físicos, mentales, económicos y no veo un beneficio de esta situación. Entonces, esa también es una realidad que muchas personas están viviendo actualmente porque están liderando una vida sin propósito, precisamente donde el beneficio mayor se lo lleva alguien más y no te lo llevas tú. Así es. Entonces, es cambiar este enfoque donde
que mi cansancio valga la pena el esfuerzo. Y cuando llegue el momento de descansar, también darme tiempo del descanso, ¿no? Y disfrutar el proceso, porque es la consecuencia del esfuerzo constante que yo hice para lograr determinada situación. Sí, y digamos empezar a generar un propósito mayor dentro de la exigencia interna, ¿no? Porque si bien todos nos exigimos de alguna manera y a veces nos da ese tema de la parálisis por análisis, ¿no? Cuando estamos tan abrumados, estamos tan abrumados con la situación de vida o con nuestros resultados carentes que empezamos a quedarnos quietos y nos empezamos a distraer porque no sabemos para dónde hacernos, ¿no? Y ahí es donde entra la capacidad de cultivarse de personas externas a nosotros, porque si ahorita no tenemos la capacidad de solucionar un tema en nuestra vida, si no tengo la capacidad de mejorar la situación de vida en la que estoy, si no tengo la capacidad de generar un propósito en mi vida para poder hacer más llevadera y más amena el lugar en donde trabajo, el lugar en donde vivo, la gente con quien colaboro, pues tenemos que ver la perspectiva de alguien más, porque todas nuestras respuestas existenciales actuales, alguien ya las vivió hace muchísimos años, en otras circunstancias sí, pero ya generó respuestas al respecto. O sea, igual lo que nosotros estamos hablando de aquí no es nada más cosas que a nosotros se nos ocurrieron, siempre lo que yo ya pasé a alguien más ya le pasó. De una o de otra manera, y el aprendizaje que yo generé de una manera, esa persona ya lo generó de otra. Entonces, no es cuestión de que yo me tengo que inventar la respuesta a todo, sino apoyarnos del grosso social y de toda esa información que tenemos a nuestra disposición, pero de personas y fuentes que de verdad nos ayuden y no nada más, así es, fidedignas, con algún grado de asertividad en lo que están exponiendo. Considerar pues muchas otras cuestiones acerca de autores, de libros, por eso la relevancia de la lectura, ¿no? Y en la que hacemos énfasis que si bien en ese primer acercamiento de entender el silencio activo es pues darte el proceso interno de autoanálisis, de reflexión, pero pues partiendo también de personas que ya lo han concretado, ¿no? Esa situación es importante. Y ese autor en particular, a mí me gusta la manera en que soluciona el cansancio desde una perspectiva contemplativa. Y si bien no es que elimines al 100% esta perspectiva que tienes de ser sumamente productivo, simplemente es que incorpores también la contemplación a tu vida, ¿no? Que incorpores estas variables donde además de exigirte permanentemente, también admires las bondades de la vida y admires la belleza que eso implica, ¿no? De forma que el cansancio tenga una finalidad, como la cuestión de la naturaleza, ¿no? Vivimos los que vivimos en ciudades, pues es difícil a veces conectar con la cuestión de la naturaleza. Es una situación que, por ejemplo, en mi casa empecé a construir, porque si bien no tengo un parque en mi casa, pues puedo empezar a incorporar plantas que me conectan un poco con esa cuestión natural, ¿no? Porque, bueno, quienes transitan en Tijuana pueden ver que no tenemos muchos espacios de ese tipo, ¿no? Es concreto y concreto y concreto. Y esa también es una arquitectura moderna que muchas teorías filosóficas hablan acerca de como una jungla de concreto que también tiene es perjudicial para nuestro desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, otras teorías como el grounding, que habla acerca de conectar con la tierra y con la energía de la naturaleza, pues también es fundamental, ¿no? Es este proceso de desconexión, darte la oportunidad de ir a hacer hiking el fin de semana o qué sé yo, cuestiones así que te permitan salir un poco de este entorno visual que todos los días tenemos a nuestro alcance, pero no como un escenario de huir, sino como un escenario de reconectar, ¿no? De manera que lo que hacemos día a día tenga también una finalidad. Entonces, digamos, ¿cómo podemos empezar a concretar estas ideas? La primera de estas es la hiperestimulación nos lleva a una sobrecarga física real, ¿sí? Entonces, la hiperestimulación del cerebro, ¿cómo nos llega? A través de estímulos exacerbados, ¿no? ¿Qué pudiera ser esto? Uso de dispositivos, sobreindulgencia en temas de consumo de algo, lo que sea. Así es. La incapacidad para poder mantenernos en silencio, la incapacidad para poder mantenernos sin compañía, la incapacidad que tenemos para poder acomodar nuestras ideas, ¿sí? Entonces, la sobreestimulación la podemos ver en un montón de áreas. Puede ser sensitiva,
cosas que yo hago, ¿no? A lo mejor me expongo demasiado a temas sexuales y puede ser a través de una pantalla o a través de personas. Entonces ahí, cuando ustedes ya empiezan a generar sobreestimulación sobre algo, hay que empezar a ¿qué? Limitarlos. Limitarnos no como un tema de me estoy quitando libertad, porque esto es algo esencial del libro. El autor habla esta positividad de sobrecarga y sobreestimulación como la limitante mayor y lo que te quita la libertad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás exacerbado en la forma en la que funcionas en la vida y solamente a través de estímulos, yo hago esto porque me hace sentir bien, yo hago esto porque me genera algún tipo de estímulo psicológico o físico, puede ser como el tema de la sexualidad, ¿no? Que les estoy comentando ahorita. Si yo hago esto porque me hace sentir bien, porque me hace sentir más mujer, porque me hace sentir más hombre, y constantemente empiezo a generar una identidad en función a eso, te vuelves, digamos, presa o esclavo de esa forma de funcionar, que no es muy funcional, valga la redundancia, en sociedad y a largo plazo, porque siempre genera una merma. No es nada más lo poco funcional que es para tema cognitivo y la secreción de las distintas sustancias, sino que es poco funcional en el largo plazo. Sí, porque el cuerpo llega hasta cierto punto y ya no te va a dar más. Entonces es empezar a limitarnos como forma de evolución, de poder seguir evolucionando y para poder mantenernos en una normativa de vida que nos permita tomar decisiones en función a lo que queremos y no lo que sentimos. Y yo pienso que es parte de la propuesta primordial del autor, ¿no? Aprender a ser contemplativos, aprender a estar solos, aprender a estar en silencio para poder generar estas herramientas que nos permitan discernir la realidad como viene, claro, y tomar buenas decisiones en el largo plazo. Y en el corto plazo también, o sea, que nos lleven a los resultados que sí queremos tener en la vida y no nos lleven a repetir cosas o tener una vida que en realidad no deseamos tener. Así es, algunas cuestiones que podemos incorporar hace unas semanas estaba revisando y lo vamos a abordar en próximos episodios que tienen que ver con el tiempo de desconexión, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que tenía el hábito hace muchos años de desconectarse algunos días del teléfono, ¿no? Y pasaba 2-3 días que no sabíamos de su existencia porque ella estaba desconectada. Y se nos hacía extraña esa forma de interactuar, ¿no? Porque actualmente vivimos todos en conexión. Entonces ya llegas a tu casa, no has llegado, cómo va el Uber, compárteme la ubicación y demás. Entonces, en su momento, y te estoy hablando hace 10 años, se nos hacía muy raro la desconexión. Y actualmente yo puedo ver la utilidad, ¿no? Ayer me mandaba mensaje una amiga a WhatsApp, antier me mandaba mensaje y lo vi hasta el día de ayer y le decía, discúlpame, la verdad es que no me conecté todo el día al WhatsApp, ¿no? Y son situaciones que podemos ir incorporando, ¿no? Los días de desconexión total de la tecnología, la cuestión también de la respiración que estaremos hablando más adelante y la función que eso tiene. Yo percibo tan relevante la manera en que respiramos y me llama mucho la atención que a veces lo hacemos de manera tan inconsciente, pero cuando empezamos a ver la funcionalidad que eso tiene en nuestra vida, pues prestamos más atención a esa cuestión, ¿no? El tema de la desconexión. Escuchaba acerca de un joven que empezó a regular la cuestión del cortisol en su vida. Entonces lo que hacía es que se sentaba en su cama, apagaba la luz, apagaba el sonido y solo existía en ese espacio. Y son cuestiones que poco a poco he ido incorporando a mi vida, que no ha sido como, a mí se me ocurrió, ¿sabes? O sea, he visto experiencia de otras personas que les ha funcionado y que digo, a ver, vamos a ponerlo en práctica y vamos a ver de qué forma tiene un impacto en mi vida también, ¿no? Entonces, es ir incorporando estas herramientas de contemplación sin perder el propósito mayor. Sí, y digamos que como un acto de resistencia a lo que socialmente se nos está imponiendo, es hacer este acto de mantener silencio, vivir en silencio todos los días, un rato, y empezar a ver qué pasa. Este ejercicio yo siempre lo hago con mis asesorados cuando me llegan y no me importa en la situación que lleguen, por lo general todos tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces por ejemplo, tengo 2 niños aquí, bueno, sí, 2 adolescentitos aquí que me mandaron sus mismos tutores que tengo conmigo.
y me dicen, exacerbada el tema de la tecnología, ¿no? Entonces a uno le tengo prohibido la tecnología y al otro medio se la estoy empezando a quitar, pero de parte de sus tareas laborales a fuerzas en su casa, es pasar 15 minutos en silencio sin nada. Mm. Entonces ahí tengo quien los esté monitoreando para que vean que no pasa nada y de repente el niño después de eso pone y me escribe qué es lo que sintió. No, que me sentí bien desesperado, bien esto, bien lo otro, no, así era el principio, ¿no? Y es que estuvo larguísimo, fue como una hora, no, eran 15 minutos. Conforme han pasado los meses y el niño va y hace sus ejercicios, ya no hay renuencia, ya hay más tranquilidad. O sea, nada más el incorporar 15 minutos diarios le ha mejorado. Obviamente ha sido progresivo, fueron 15 minutos y ahorita ya creo que ya van 45 minutos diarios, ¿no? Y entonces, porque estás tan estimulado y más porque en infancias tienes que tener mucho cuidado porque apenas está desarrollando la materia gris. Ajá. Entonces, uno tiene que en algún momento dejar que se termine de hacer para nosotros empezarle a meter todos estos excesos de estimulantes, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pierden habilidades y hay partes del cerebro que no se terminan de desarrollar. Entonces, para todos los que tengan, que son papás y tienen hijos, tienen que limitar las pantallas sí o sí. Porque si no, el cerebro del niño no se va a hacer igual al de ustedes. O sea, básicamente. ¿Sí? Y más allá de limitar, yo aquí sí sería muy contundente en prohibir el uso de las pantallas en ciertas edades, ¿no? Donde hay desarrollo neurológico latente. Evidentemente es una situación complicada porque nos atañe mayor responsabilidad como adultos, ¿no? Donde tengo que participar en el juego, donde tengo que modular, donde tengo que gestionar la administración del tiempo, y la cuestión del aburrimiento es esencial para el desarrollo mental, es decir, que fomente la capacidad creativa que tenemos los seres humanos para resolver las situaciones, ¿no? Sin embargo, pues la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Entonces, no es solo satanizar esta cuestión, sino aprender a utilizarla de forma que tenga el mayor beneficio posible y el menor perjuicio posible hacia nuestra persona. Sí, fíjate, hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estampe. Buenísima, les recomiendo que vayan y la escuchen. Es muy buena oradora y platica las cosas de una forma muy clara y sencilla. Ella en una de sus conferencias explicaba a las personas que tener a un niño con un dispositivo electrónico a la mano es como tenerle un bar con alcohol a su disposición para cualquier momento del día. Es lo mismo con los adultos, pero los adultos se discierne de una forma distinta. Bueno, ya eres un adulto, tienes la capacidad de decidir, el niño no. Entonces, ahora imagínate el cerebro de un niño que apenas está creando, porque el cerebro humano no se termina de crear ni en los 7 años, o sea, sigue estimulándose y generando conexiones a lo largo de toda su vida, pero funcionalmente a los 21, 22, 27 años todavía son edades donde dices, caray, mi plasticidad es muy alta. Entonces, el que nosotros limitemos a los niños de que tengan la capacidad de generar esas partes del cerebro, imagínense lo que va a significar cuando ellos tengan 30 años. Sí. Se va a hacer un problema grande. Claro. Sí, y eso algo que ahorita, por eso les digo, en el momento actual no vemos esas limitantes o regulaciones, pero más adelante estoy 100% segura que van a existir. Claro, yo por ejemplo percibo la situación del acceso a las tabletas. Desde mi perspectiva, en un hogar de infancias no debería haber ni tabletas ni celulares al alcance, porque es una herramienta que yo traslado de un sitio a otro donde no necesariamente hay supervisión. En mi casa, por ejemplo, creciendo, mi hermano y yo teníamos una computadora que era de uso común y estaba en un espacio público. Y si querías acceder a ella, pues podías tener acceso, ¿no? Pero siempre estaba el ojo de papá o mamá de qué estás consumiendo, ¿no? ¿Qué estás observando? Y yo creo que el alcance que tiene ahora la tecnología, pues sí es de prestar atención a esa situación, no porque la mayoría de las personas lo utilicen de esa forma o no presten atención a las posibles consecuencias en el largo plazo, quiere decir que yo tampoco lo voy a hacer. Claro, y fíjate que ese es un tema que me toca mucho vivir con los adultos. Porque les pasa, ¿no? Que quieren quitar el dispositivo y el niño respinga. Es que todos mis compañeros lo tienen, es que, ¿por qué? Si todos lo tienen, yo voy a ser el raro. Y yo les digo a los adultos, digo, a ver, para empezar, tú eres el que tiene la batuta, tú eres el que hace cargo. Entonces, no puedes tú verte
No vas a O negociar. sea, no es negociable, ¿no? O sea, tú sabes lo que es mejor para el niño y al final del día, el que el resto de la población no esté haciendo su labor no quiere decir que tú tampoco la vas a hacer. Claro, es esta Sí. parte de instruye al niño en su camino para que de grande no sea parte de él, ¿no? Y también si de mayores hemos tenido este acercamiento a la tecnología, que también sucede, no estamos ajenos a ello. Claro. Si no crecimos con esta modulación de la tecnología y en la etapa adulta tenemos acceso, también creamos dependencia. Así es. Entonces es hacer conciencia de esa situación, según también la perspectiva que abordamos en este libro, ¿no? De la sociedad del cansancio. Sí, digamos que inclusive yo, desde mi punto de vista, y yo que me he dedicado a estudiar ese tipo de cosas, para mí tuve una etapa de dependencia alta al dispositivo, a lo mejor no de que estaba todavía pegada en el teléfono, pero sí llegué a tener un grado de dependencia. A mí lo que me pasa y a lo mejor el beneficio que llego a tener es que me aburre. A mí me aburre mucho el uso del teléfono porque en mi infancia yo casi no tuve acceso a nada, inclusive en mi etapa de preparatoria y universidad yo no tuve tanto acceso por cuestiones económicas, ¿no? Ya después conforme se ha ido dando, pues yo he tenido la capacidad de tener acceso, pero antes no fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente me aburría, pero por como 2 años de mi vida sí llegué a generar una dependencia a las redes sociales. Entonces a mí, yo que tengo la información a mis manos, me costó trabajo salir de eso y yo estoy ahora en día me monitoreo porque digo, no vuelvo a dejar eso, que me pase eso, porque yo ya sé que me estoy dañando sola. Entonces es peor, ¿no? Cuando tienes todavía el conocimiento y tú solito te estás infligiendo, así, estás infligiendo cosas nocivas para tu propio cuerpo, para tu mente, porque sabes que te va a mermar en algún otro punto de tu vida. Entonces, si nosotros como adultos nos cuesta trabajo, imagínate un niño, ¿no? Exactamente, es lo que yo digo. Si como adulto te está costando un trabajo al cambiar, quitarte el dispositivo, quitarte el acceso de estimulación, generar pensamiento crítico, ¿cómo crees que va a ser para el niño? Claro. Que él todavía ni siquiera tiene el cerebro que tú ya generaste. O sea, le va a ser imposible porque no le estás dando ni siquiera la oportunidad de que crezca su hipocampo, de que crezcan esas partes del cerebro que tienen que crecer, que si todo el tiempo se está estimulando con el teléfono, que si cualquier respuesta está a un clic, no va a generar esas partes del cerebro que tú generaste cuando tú estabas en tu infancia, porque tú no tenías esos estímulos. Entonces, aunque tú no tengas esa noción de importancia, tienes que saber que una sí lo es. Y el cerebro, dado que sabemos que existe la neuroplasticidad, no siempre se genera lo positivo. Si tú constantemente estás viendo el teléfono y todo lo buscas en inteligencia artificial y nunca has leído un libro, hay partes de tu cerebro que se van a hacer más pequeñas y van a dejar de funcionar bien porque no las estás utilizando. Es como cualquier músculo. Si tú estás haciendo ejercicio todos los días y le estás alimentando bien, el músculo va a crecer y se va a mantener sano. Si tú no estás haciendo que tu músculo se ejercite, que es el cerebro, si no lo estás nutriendo de información que le provoque un grado de dificultad, como la lectura, la escritura, no hay manera de que tu cerebro vaya a ser funcional más grande, y es ahí donde vienen los problemas mentales de largo plazo, como la demencia, el Alzheimer, que luego todo se te olvida y empiezas a tener problemas así cuando estés más grande. Más grande, estoy hablando de la etapa de la vejez, porque necesitas utilizar el músculo, ¿sí? Entonces, para nosotros sí, se va a ver el problema más grande cuando estemos en la etapa de la vejez, si no estamos estimulando ahorita, pero para los niños se va a dar en los 20 y tantos. Ya. ¿Por qué? Porque ni siquiera le diste la chance, o sea, no le diste ni la oportunidad de tener las herramientas en la vida. Le dijiste, órale, porque no te puedo poner mucha atención, ahí te va. Claro, digo, no necesitamos tanto tiempo, ¿no? En mi experiencia trabajando con adultos desde la universidad, o sea, como maestro en nivel universitario, ya veo esos estragos, ya he visto esos estragos. Entonces, a mí me parece que esta lectura es indispensable en la época que estamos viviendo. Es una crítica muy interesante a los esquemas actuales de pensamiento donde idolatramos la productividad y dejamos de lado cuestiones que son esenciales para precisamente la esencia humana, que nos aleja de las máquinas, ¿no? Y que nos hace tan peculiares a cada uno de nosotros. Entonces, es prestar atención a lo que el cansancio implica y de dónde proviene tu cansancio, para que incorpores también una vida contemplativa como un acto de rebeldía a la sociedad actual. Así es. Sí, digamos que el ser humano deja de habitarse por ser funcional en sociedad.
Y yo pienso que esa es una de nuestras grandes limitantes actuales, porque la incapacidad de habitarnos como seres humanos, como seres completos, con seres con espíritu, nos hace llevar ese punto de ser funcionales, pero estar funcionando como una máquina, ¿no? Ujú. Donde constantemente tienes que estar alimentando de algo para poder subsistir. Claro. Entonces, digamos que el cansancio actual no es un cansancio de vivir, sino es un cansancio de no vivirte a ti como ser vivo, como humano, como un ser completo. Así es. Y les voy a dejar nada más esta información extra. El tema de las sociedades que están un poquito más avanzadas que aquí, como Latinoamérica o Occidente, son sociedades que, digamos, altamente productivas en muchas cosas, pero conforme van avanzando y se van a los países nórdicos, implementan temas como más tiempo de esparcimiento para las personas, jornadas laborales menos amplias, para que tengan la capacidad de hacer eso y no generen tanto gasto público. Porque es por eso, ¿eh? O sea, al final del día todo se convierte No es en bondad. un número. Ajá, sí, sí, tampoco vayan a creer que, ay, no, sí, esos países la gente es buena. No. O sea, los mismos gobernantes o las personas que se hacen cargo del grosso social implementan toda esta nueva estructura porque ya vivieron esta etapa en la que nosotros estamos, ya vieron qué poco funcional es vivir como lo estamos haciendo y empiezan a implementar toda esta otra área que a lo mejor nosotros no nos lo están incentivando porque estamos en un proceso de crecimiento y evolución como sociedad. Entonces es importante contemplar hacia dónde vamos como sociedad y que si nosotros desde nuestro núcleo familiar, desde habitarnos a nosotros mismos podemos empezar a generarlo, tengan por seguro que la gente de tu entorno lo va a empezar a hacer también, porque empiezas a volverte un ejemplo dentro de la sociedad. Y no, eso no significa que lo necesitas estar expresando, ¿eh? O sea, uno cuando es ejemplo social en algo, la gente lo nota. No tienes Y que te decir. empieza a preguntar y se empieza a acercar a ti para ver qué es lo que estás haciendo tú, por qué te ves así, por qué te ves tan tranquilo, por qué tienes la capacidad de esto, cómo le hiciste para llegar a este punto, ¿no? Y no todo se mueve en dinero en ese sentido, sino en la forma en la que tú te habitas se nota. Ujú. Sí, ahorita en México estamos viviendo una etapa todavía previa a esa evolución mental, no a ese conflicto mental, estamos viviendo todavía un conflicto físico, donde hay altos niveles de obesidad, altos niveles de enfermedades crónicas, donde no hay atención a la salud. Entonces es considerar esa variante, pero también la variante que es más compleja, que es la cuestión mental, del control mental, del control de nuestro pensamiento, ¿no? Como bien mencionas en otros países. Entonces es una invitación a todas las personas que nos escuchan, a ti que estás atento a este podcast, pues a darte la oportunidad de hacer lectura de estos textos que estamos compartiendo y a invitarte también a consultar los episodios anteriores del Silencio Activo, donde hemos estado analizando diferentes perspectivas y autores, para que puedas ir nutriéndote en ese sentido. Sí, digamos que este espacio se creó en función a justo lo que se habla en este libro, como aprender a cuestionarnos y a vivir de otra manera. Porque al igual que ustedes, señores, nosotros no se nos educó de niñas. Nos fuimos educando de adultos con base a golpes de la vida y en los resultados que veíamos en nuestro entorno, ¿no? Que a lo mejor no nos gustaba la forma en la que se habitaban las personas que nos cuidaban y decíamos, caray, o sea, debe de haber una mejor respuesta a esto, ¿no? Y es que nosotros empezamos a generar a lo mejor esta nueva manera de aprender a buscar respuestas ante la vida para poder habitarnos y llegar a un punto de su vida, señores, en donde digan, me gusta lo que hago, estoy cansado hasta la madre de lo que estoy viviendo, pero me gusta lo que trabajo, me gusta la gente con la que hablo, me gusta la forma en la que me exijo, me gusta cómo me veo, me gusta mi salud, me gusta mi vida, ¿no? Y pese a que pueden estar ustedes súper cansados, cuando vives con un propósito mayor y cuando vives en función a ese propósito y te exiges en función a eso, todo el esfuerzo que hagan va a valer la pena y ya se pueden sentar en su casa bien a gusto a sonreír un rato, ¿no? Que es lo que esperaríamos que todos llegaran en algún momento a tener, porque se puede, nada más hay que saber gestionarlo. Claro, esta parte de habitar, me gustaría extenderles la invitación que se conecten en el próximo episodio, porque vamos a estar hablando precisamente de habitarnos, ¿no? Sí. Entonces, pues agradecer el tiempo que nos conceden aquí y que continúen escuchando y compartiendo con nosotros. Y te invitamos a unirte a nuestra comunidad si estás listo para el siguiente paso en tu desarrollo personal.
a El Silencio Activo Podcast. Te invitamos a suscribirte en cada uno de nuestros canales y plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, entre otros. Y queremos agradecerles nuevamente por haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes y recuerden que el silencio continúa aunque el episodio termine. Hasta luego.